Muy bien, tenemos aquí como mensaje, hermanos, información valiosa. ¿De qué voy a hablar ahorita? Diga, ¿de qué voy a hablar ahorita? ¿De qué se trata el tema? Información valiosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Información valiosa. Información valiosa. Ok. Bueno, entonces vamos a ver esta información valiosa ahorita que estamos en el tiempo de Navidad. Y para que recordemos y utilicemos la información que nos dan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay más evangelistas, tenemos el Espíritu Santo, el libro de los Hechos es el Evangelio según el Espíritu Santo. Romanos es el Evangelio según San Pablo. Y otra cosa que yo acabo de descubrir es el Evangelio según el libro de los Salmos, porque también el libro de los Salmos presenta el Evangelio del Señor en sus escritos. Solo que hay que sacar ahí Salmos para descubrir que efectivamente habla del Evangelio, ¿verdad? Bueno, pero ahorita vamos a limitarnos a los 4 evangelistas que tenemos ahí al frente. Alguien dijo, no digan 4 evangelios, mejor 4 evangelistas, porque decir 4 evangelios es decir, hay 4 evangelios, y evangelios nada más hay uno. Pero eso es un extremo, ¿no? Porque sí está bien que digamos 4 evangelios, porque son la descripción del evangelio, ¿qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio, hija? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Ok. Entonces, fíjense que a veces no captamos, pero no hay problema. No es para que se sientan tristes las niñas y digan, no sabemos nada, no. Es un ejercicio para que vayamos memorizando. No es para que la abuelita le vaya a decir, ahora no te debes de comer porque no supiste responder. No es para eso. Es para que todos aprendamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, evangelio es buenas nuevas de salvación. Es lo que quiere decir la palabra evangelus. No sé cómo se dirá exactamente en el hebreo, o más bien en el griego, porque fue en el griego cuando se mencionó tal cosa. Así que son buenas nuevas. Y tenemos 4. ¿Me lo puede decir, Dani? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A ver, me dijo que es que dijo, con lo que anda. Muy bien, son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el orden que encontramos aquí en la Biblia. Pero el orden cronológico en que se escribieron fue Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero primero fue Marcos, luego Mateo, luego Lucas y luego Juan al final. Bueno, vamos entonces a ver el primer material que encontramos en Marcos, porque es el primero de los evangelios. Déjenme decir, antes de que leamos ahí, Marcos conoció a Jesús siendo más o menos de esta edad. Párate aquí, hijo. De chiquito él conoció a Jesús y le atrajo mucho la persona de Jesús a Marcos. Así que de chiquito fue desarrollándose, ¿verdad? Y ya cuando creció, gracias, hijo. Y ya cuando creció, entonces Pedro lo tuvo ya muy cerquita y le dijo, oye, Marcos, tú estás jovencito, nosotros somos analfabetas porque, acuérdense usted que algún día dijeron, bueno, ¿quiénes son estos? Que no son de hombres de letras, y no, en efectivo no sabía ni leer ni escribir. Pero Marcos, como estaba chiquito, pues ella ya empezó a vivir otra época en que ya empezaban a enseñarles la palabra de Dios. Así que le dijo Pedro a Marcos, ven, yo te voy a ayudar para que escribas el evangelio, aunque lleve tu nombre según San Marcos. Ven. Y entonces Pedro tuvo mucha influencia en lo que escribió Marcos. Y para Pedro, Jesús, hasta antes de su crucifixión, fue maravilloso. A la hora de la
crucifixión ya no fue tan maravilloso como él lo había conocido antes. Porque vemos el otro lado de la moneda en la persona de Jesús. Primero, con un gran poder para muchas cosas, para calmar la tempestad, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y en fin. Incluso cuando trataban de matarlo, él atravesaba en medio de ellos y ni quien le pusiera la mano. Sin embargo, cuando va a la cruz, nada de esto, se dejó por completo hacer lo que quisieron hacer, lo que hicieron con él. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá el de nuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer ni hermosura para el que le vemos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ahí se pinta a Jesús ya como un cordero dócil para morir por ti y por mí. Y no escogió un chivo. ¿Por qué? Porque el chivo es más, protesta más, y un puerquito pues menos. Esos son muy escandalosos. Cuando se le va a matar, se va a hacer un escándalo enorme. Pero agarren un corderito y mátenlo, y ni pío dice. Dirán ustedes, bueno, pues no es gallina para que diga pío, ¿verdad? Pero no dice nada, es dócil a la muerte, la espera con mucha paciencia. Y el Señor Jesús lo vivió allá en la cruz del Calvario. Fue como un cordero que fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías en su capítulo 53. Bueno, entonces para Pedro Jesús fue maravilloso, y en mi opinión dejó de serlo para Pedro cuando se dejó crucificar. Tanto que algunas gentes dicen que el Señor Jesús tuvo razón cuando negó a Jesús, porque dijo, no, yo no lo desconozco, como dirían de otra manera, pues lo desconozco. Como alguna vez le dijo Pati a su papá venía para darle una buena castigadita y le dice, papá, te desconozco, papá, porque tú eres muy cariñoso para conmigo, pero ahora te desconozco. Bueno, más o menos una cosa así, ¿verdad? Pero para Pedro, y perdón que tomé podía haber tomado a Daniel, pero no, Daniel está más, y tengo problemas después. Bueno, para Pedro fue Jesús maravilloso. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo, se subió a la barca y le dijo, tiren para este lado? ¿Se acuerdan qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro, hermana Claudia? No, que no había. Señor, trabajamos ya toda la noche, toda la noche trabajamos aquí, no sacamos nada, pero bueno, pues ya que tú lo dices, en tu palabra voy a echar la red. Y la echó, y tuvieron que pedir ayuda a otra barquilla para que les ayudara a levantar todo el pescado que salió, y con todo eso amenazaban con hundirse las lanchitas. Y entonces Pedro le dice, Señor, vete de mí, aléjate de mí porque yo soy hombre pecador. Se maravilló Pedro grandemente. Yo soy hombre pecador. Y el Señor le dijo, ¿se acuerdan ustedes cómo dijo el Señor? ¿A quién le pregunto? ¿A Dianita? ¿Cómo dijo el Señor cuando dijo eso? No tengas miedo, o no temas, desde ahora pescarás hombres. Porque sencillamente se había maravillado. Y yo creo que fue uno de los que dijo, cuando el Señor calmó la tempestad, bueno, pues ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién es? Lo estamos viendo allá bien dormido, cansado en el barco, no obstante el movimiento, y mira, se levanta y calma, enmudece. ¿Quién es, pues? Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 4, donde dice ahí el texto, ¿quién es este? Y por supuesto que el pasaje analizado nos dice quién es, ¿verdad? Es un hombre como nosotros, pero es Dios, porque calma la tempestad, y además es un excelente mediador entre nosotros y Dios, porque inmediatamente sale y calma la tempestad. Cuando Jesús viene al corazón de una persona, calma la tempestad en esas vidas. Bueno, para Marcos era
para Pedro era maravilloso e influyó en Marcos para que lo escribiera así. Y en efecto, hermanos, miren ustedes, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salía a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: miren tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Hasta allí, ¿verdad? Ok. Entonces, Marcos entra de lleno y avanza un poco en todo lo que Jesús hizo durante su ministerio en este pasaje, e inclusive sacan a la luz lo que dicen los profetas. Lo tenemos en color rojo, lo que dice la profecía, y Pedro la menciona a Marcos para que lo escriba allí. Entonces el mensaje de Marcos es: Jesús es maravilloso, pruébenlo, vengan a él, búsquenlo, ¿verdad? Porque es maravilloso. Para Pedro siempre fue el Señor Jesús maravilloso, hasta ese momento cuando le negó, porque dijo prácticamente: lo desconozco. Aunque después fue muy bonito como el Señor hizo con Pedro. Me gusta verlos allá reunidos después de la resurrección del Señor. Más bien dicho, después de haber sido crucificado, aún antes de que supieran que había resucitado, se juntaban el grupito aquel que en un momento dado dejaron a Jesús, porque ahí en el huerto, cuando aprendieron a Jesús, todos lo dejaron, menos ¿quién y quién, hija? ¿Te acuerdas quién y quién? Pedro y Juan. ¿Quién dijiste? Pedro y Juan. Pedro y Juan. Muy bien, buena respuesta. Todos lo dejaron menos Pedro y Juan. Ellos siguieron allá al fin, viendo a ver qué es lo que pasaba. Juan estuvo más cerca. Juan tenía influencia con las autoridades, y lo dejaron estar allí en el juicio del Señor Jesús. Y luego vio a Pedro por allá muy cerquita, como queriendo entrar al ambiente, y entonces le pidió permiso al líder: déjenlo entrar, a uno de los sirvientes ahí, déjenlo entrar. Y después no entró, entonces ya empezaron a decir: ah, pues tú eres de ellos, ¿no? Y ahí está Pedro diciendo que no, pero por lo pronto para Pedro fue maravilloso, y le dice a Marcos: escribe esto, y dice sencillamente que es maravilloso, y cada capítulo habla de una maravilla que el Señor Jesucristo hizo, que sería ahorita largo mencionarla una por una, porque son tantas, pero él entra de lleno al Evangelio, al relato acerca del Señor Jesucristo. Y entonces viene Mateo. Mateo dice: yo creo que es bueno incluir algo acerca de su nacimiento. Y entonces Marcos, vamos ahora a Mateo, en su capítulo correspondiente. ¿Cuál busca? De ahí empezamos. El nacimiento. Bueno, antes de esto, antes del versículo 18, ¿qué hay de ahorita? Sin que veas en tu Biblia, ¿qué hay? Antes del 18, del versículo 18, ¿qué hay? En Mateo 1. No, sin ver en tu Biblia. ¿Alguien me dice sin ver en su Biblia? La genealogía de Jesús, ¿verdad? No lo incluí allí porque es mucho. Es bueno como para considerarse algo, porque hay allí un detalle muy bonito en donde el Señor escoge en la genealogía, Dios escoge en la genealogía de Jesús. Se suponía que había que escoger lo mejor que hubiera,
Sin embargo, el Señor acepta que en la genealogía de Jesús aparezcan Rahab, la ramera, Ruth, la movita, Betsabé, la que tuvo a Salomón, y hay otro por ahí, ¿eh? 4 o 5 casos en los que se selecciona ahí en la genealogía. Bueno, pero estamos ahorita hablando no tanto de la genealogía, nada más quise hacer la pregunta para saber si vemos qué hay antes de este pasaje, ¿verdad? Entonces ahí encontramos lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tengo 2 al 8. 2, 8. De ahí llegamos para acá, del 2:8 para acá. Sí, ok. Muy bien, entonces en el primer capítulo, lo que estamos ahí por leer, pues es bueno que lo veamos. Él me dice que no, ustedes no se preocupen, es culpa mía porque no explico bien. Dianita ya tiene mucha paciencia conmigo y me aguanta, ¿no? Pero volviendo al nacimiento de Jesús, en el versículo 18. Dispénsenme. Concebido del Espíritu Santo. ¿Qué versículo es? 19. ¿Ande? 18. 18. Ok. Y José, 18. Aunque estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo. Qué bueno que ahí nos detuvimos, porque noten ustedes lo que encontramos ahí y el problema en que se iba a meter María. Y luego vamos a ver lo que pasó con José, ¿verdad? Porque ella dijo, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se oyó que había concebido del Espíritu Santo. Que había concebido del Espíritu Santo. Ya está hablando de esa maravilla, de ese milagro que sucedió para que viniera el Mesías. Y entonces después de eso dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. De pronto aquí dice, José su marido no era su marido, era su prometido o su prometida, estaban en compromiso, ya era un compromiso muy firme. Ya prácticamente ya era la esposa, en el lenguaje judío ya era la esposa, pero no, era antes que se celebrara las bodas. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces allí en ese momento, pues empezó a venir el problema, porque José, sin saberlo, pues notó que pues tenía mareos, María, los propios ustedes saben, ¿verdad?, del embarazo. Y entonces ya se sospechó, dijo, no, pues es que esta se portó mal. No dice nada la Biblia, pero para que ustedes y yo lo entendamos, ¿verdad? Y entonces aquí dice que José, como era justo, era un hombre de Dios, no quiso difamarla, sino pensó en dejarla secretamente. Dice aquí el texto. Ayúdenme a ver el versículo secretamente, ok. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allí viene, en este pasaje, la primera referencia
a lo que decía de él como Mesías. Déjenme decirles que Marcos dice Jesús es maravilloso. Mateo dice Jesús es el Mesías, anunciado, prometido desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, aunque aquí no menciona tal cosa, pero es el cumplimiento de la profecía sobre la venida de Cristo Jesús al mundo. Y ese es su tema. Jesús es el Mesías. Marcos dice, es maravilloso. Mateo dice, es el Mesías. Y sigue diciendo, allí en el texto, todo esto aconteció, dice, notemos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios. Y tal profecía la encontramos en Isaías 7:14. Ahí está la profecía anunciada. Y nótese que desde un principio Mateo está diciendo esto es para que se cumpliera, y se cumplió y se aplicó lo que dijo el profeta, porque Jesús es no solamente maravilloso como dice Marcos, sino que es el Mesías prometido, es el cumplimiento de la profecía por el Señor. Y dice ahí pues, he aquí que la Virgen, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y luego pasamos ahora sí al capítulo 2. ¿Lo que sigue? Nada más. 2:8. Bueno. Entonces voy a seguir leyendo ahí tantito, perdonen, por favor. Sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Fíjese qué interesante. Se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. A ver si les digo después a ustedes, porque a veces les digo esta turbación de él, ¿verdad? Pero se turbó Herodes, porque Herodes era de la familia sacerdotal. Herodes podía haber llegado a ser sumo sacerdote, porque venía de una familia sacerdotal. Sin embargo, ya al final de cuentas, la gente que venía de la familia sacerdotal empezó a desviarse y mejor buscar un ambiente político. Así que mejor él aceptó ser rey de los judíos que ser un profeta del Altísimo. Por eso se turbó. Caray, ¿qué pasa? Y entonces dice aquí el texto más adelante, y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y sigue la historia allí, muy bonita, ¿verdad? Pero por lo pronto, aquí encontramos, nada más en este relato, aquí, y en lo que yo leí, en medio de eso, que el escritor dice, y eso sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y es más, Herodes dijo, bueno, pues entonces indaguen allí en las profecías, a ver dónde es el lugar de nacimiento. Y entonces los escribas lo mandan a Belén, porque así estaba escrito por el profeta que iban a nacer allá en Belén de Judea. Entonces, hermanos, volviendo
a lo primero, porque yo por eso quise que los niños aquí estuvieran, para que supieran que Marcos dice, Jesús es maravilloso. Y Mateo dice, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Y entonces se dedica a hablar de todo lo que los profetas dijeron acerca de ese nacimiento del Señor. Y entonces ahora pasamos al tercer evangelio, que es Lucas. Vamos allá con el evangelista Lucas. 1:14. Y de ahí se van 26. Desde allí nos vamos a 26. Bueno. Tendrás gozo y alegría y muchas se regocijarán de su nacimiento. Bueno, vamos allá al capítulo 1 de Lucas para tener antecedentes sobre el particular. Déjenme leer desde el principio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros nos han sido ciertísimas, dice Lucas, y entre esos muchos que habían tratado de poner en orden la historia de las cosas, ¿saben quiénes estaban? Pues Marcos y Mateo, y había otros más, nada más que los demás pues no llegaron a ser parte del canon sagrado, pero había muchos relatos acerca del nacimiento del Señor, sin duda alguna, porque Lucas dice, habiendo muchos tratado de poner en orden las cosas que han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es Teófilo? Puede ser una persona, pero realmente es más bien lo que significa la palabra Teófilo o Teófilos. ¿Qué es Teófilos? Los amigos de la sabiduría, ¿verdad? Teófilo, ¿sí? Así está. Sobre la doctrina de Dios, tratado sobre la doctrina de Dios, Teófilos, o más bien amigos de Dios. Para los amigos de Dios que conozcan este escrito, y tal y como yo lo voy a escribir, dice Juan, dice Lucas. Y entonces habla ahí del nacimiento de Juan el Bautista. Ya nos vamos ahora sí. Ok. Ustedes lo leen luego en su casa porque sería muy largo estar viendo todo esto, pero antes de ello está el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y cosa extraordinaria, cosa característica, es que también la mamá de Juan el Bautista era una mujer que había sido estéril toda su vida y que tuvo a Juan ya siendo pues grandes de edad ambos. Y Zacarías era un sacerdote, y ahí en esta familia Dios anunció, por medio de esta familia vino Juan el Bautista, y a ellos les anuncia el escritor que se refiere a él, el escritor, a que ellos les habló el Señor diciéndoles que iban a ser papás de Juan el Bautista, y para el efecto hasta le dicen que le pongan Jesús, y Zacarías medio incrédulo porque es muy peligroso decirle al Señor, pues dame una prueba de que tú estás conmigo. A veces nos sometemos a eso, ¿verdad? Bueno, Señor, tú me estás mostrando tu voluntad. Por ejemplo, cuando mi hermano Esteban se casó con Paz, dijo, Señor, yo lo acepto así, sin que tú me manifiestes, me des una prueba. Él se dedicó a ella y la adoptó por esposa, pero nunca le dijo, dame una señal de que es ella, o me equivoco. No, porque es peligroso, ¿verdad? Es decir, dame una señal. Y entonces a Juan, ¿qué le costó? A Zacarías, ¿qué le costó? Se quedó mudo hasta que naciera
Juanito el Bautista, se quedó mudo. Y cuando ya nació, toda la gente quería que le pusieran Zacarías, y él dijo, no, Juan es un hombre, pero no hay ninguno en tu familia que se llame Juan. Pues eso dice la Biblia. Y entonces, como ya había nacido Juanito, entonces Zacarías dijo, Juan es un hombre. Bueno, pero entonces ahora nos vamos al sexto mes. Después de todo esto, en donde ya Juan el Bautista nace, o más bien dicho, se sabe de él. Entonces dice aquí el texto que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Dónde vimos el nombre de José hace rato? ¿No te acuerdas del nombre, hija? En Mateo, ¿verdad? Mateo dice ahí que José y María estaban comprometidos. Muy bien. Entonces aquí ya nos mete este asunto de José. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y los que fueron católicos saben que ese es el inicio de una oración que se llamó el Magnificat, ¿verdad? Dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve es un saludo, no tiene que ver nada con la salvación, es un saludo. Dios te saluda, muy favorecida, y Él es contigo. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿No conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Eso pasó antes de que José se diera cuenta. Me engañó. Pero la quiero mucho y no quiero difamarla. Mejor la voy a dejar en secreto. Y entonces viene el ángel y le dice, no temas de recibir a María tu mujer, porque le crees engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aquello para que se cumplieran las profecías. Entonces vamos llegando poco a poquito al tema de Lucas. Marcos dice que, ¿cómo dice Marcos? Maravilloso. Jesús es maravilloso. Mateo, Jesús es el Mesías. Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Ahí se refiere ya a la humanidad de Jesús. Y Dios en su misericordia se hizo hombre. Vamos a verlo más adelante ahorita. Pero lo hizo de la manera más sabia. Dice Pablo allá en Gálatas, en su capítulo 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho conforme a la ley, a fin de que redimiese a todos los que estaban debajo de la ley y darles la adopción de hijos. Y Pablo allí dice que Dios envió a su Hijo en la forma más correcta. Por cierto, que le voy a dar un bosquejito que yo le aprendí a un gran predicador homilético hasta la pared de enfrente, muy bueno, Santiago Crane. Dios envió a su Hijo
en el tiempo preciso, venido el momento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo en la manera más propicia, nacido de mujer. ¿Verdad? La lección que tenemos aquí en el pasaje. Dios envió a su Hijo con un propósito específico: salvar a la humanidad, conseguir darnos la adopción de hijos. Esas tres cosas él las desarrolló muy bonito. Y un tío que yo tenía, el más difícil de toda la familia, ese día se convirtió. Ese día se saludó al Señor, porque yo le dije: tío, venga, tráigase su grabadora, que en aquel tiempo aparecieron aquellas grabadoras nuevas, ¿verdad? Y le dije: qué bueno, dije que vamos a presentar un concierto ahí en la iglesia y me gustaría que usted usara la grabadora. Con todo gusto, bonito. Él, con tal de estrenar su grabadora, pues cayó en la trampa, por así decirlo, ¿no? Y ese fue el mensaje que el hermano predicó, y con el cual mi tío se entregó al Señor Jesús. Y ese hombre, que había sido muy difícil, en ese tiempo se convirtió, se bautizó y luego se fue al seminario para prepararse, y sirvió al Señor en algún tiempo en algunas iglesias. Bueno, perdón que me fui para allá, pero ese mensaje, la manera como Dios envió a su Hijo, ese mensaje alcanzó a mi tío. Y ahora aquí el Señor, Lucas lo está diciendo, Dios lo envió en una forma propia. Se hizo hombre, nació, es decir, nació de una virgen. Y se acuerdan ustedes, ¿no? ¿Qué profecía se cumple ahí cuando dice que nació de una virgen? ¿Se acuerdan de cuál profecía se cumple que se dijo allá en Génesis, en su capítulo 3? Cuando el Señor le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ya está hablando ahí acerca del nacimiento de Jesús, una profecía muy clara y muy hermosa, presentada en aquel tiempo para mostrar cómo el hombre podría ser salvo, cómo remediar el mal que habían sembrado Adán y Eva en aquel tiempo. Así que llegamos hasta aquí, y entonces el Señor le dice: he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que también llaman estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y después de eso, María dice: me voy a alejar de las miradas indiscretas de la gente, porque muchas gentes van a estar pensando mal de mí, porque en 3 meses todavía no se nota nada, pero ya del cuarto en adelante, entonces ya los indiscretos empezarían a ver lo que pasaba, y María estaba en peligro de morir, porque una mujer así era apedreada sin misericordia. Así que María dijo: pues es una buena oportunidad para alejarme de estas miradas indiscretas. Mejor me voy a la casa de mi parienta Elizabeth, venía siendo su prima. Mejor voy allá y la asisto, y estoy con ella 6 meses, mientras nace Juan el Bautista. Y entonces María es como se aleja de esas miradas, ¿verdad? Y de ese peligro tan marcado. Así que, volviendo otra vez al principio, Marcos dice: es maravilloso. Mateo dice: es el Mesías. Lucas dice: es el hombre que necesitamos. Dios se hizo hombre, como lo vamos a ver ahorita en Juan. Y debemos tener mucho cuidado en decir que Él se hizo hombre para venir a aprender lo que aquí el hombre sufre. No, Él lo sabía muy bien. Más bien era para mostrarnos que Él nos comprende a todos. Allá lo dice el autor de los Hebreos: Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice allá en la carta de los Hebreos. Es maravilloso, sí. Es el Mesías, sí. Es el Hijo de Él. Se hizo hombre, sí. Pero entonces viene Juan y dice: sí, pero hay que resaltar lo que yo creo que debemos incluir en ese relato del Evangelio, o del inicio del Evangelio.
Y entonces escribe su primer capítulo de Juan. Vamos entonces allá. Juan dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y otra cosa le seguimos, ¿verdad? Porque con Juan y Lucas pareciera que Jesús inició su existencia. Como Jesús, según Mateo, y luego con todo lo que vemos allá en Lucas, como que Jesús inició su existencia. Y dice Juan, no inició su vida ahí. Inició la parte humana de Dios, eso sí, pero es más que un hombre, es Dios mismo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo es una promesa de parte de Dios, es un conjunto de palabras que demuestra una acción, y la acción era que el Señor iba a poner remedio para la salvación de la humanidad, y lo prometió y lo cumplió en la persona de Cristo Jesús. Y dice, la promesa era en el principio, pero esa promesa era con Dios, para que no faltara su promesa, y además era Dios. Y puntualiza, y esa estaba en el principio con Dios. Y es más, todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Fíjense todo lo que dice pues Juan allí, en ese momento. Jesús es Dios entre nosotros. Y si seguimos leyendo, porque es muy importante lo que encontramos después. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, y se llamaba Juan. ¿Cuándo vimos a Juan? ¿Cuándo vimos a Juan? ¿En Marcos, o en Lucas, o en Mateo? ¿Cuándo vimos a Juan? Lucas, ¿verdad? ¿Sí? Digo, Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, Juan el Bautista. Okay. Muy bien. Vino este hombre, dice allí el texto, fue un hombre enviado de Dios. Y me acuerdo de otro bosquejo, hermano predicador, decía mi maestro del Antiguo Testamento, decía, si yo fuera profeta, me fijaría en este versículo y presentaría un mensaje el domingo sobre esto, decía él. Y como había también hermanas estudiantes ahí, pues decían hijas de profeta, como el profeta allá Felipe, ¿no? Pero eso es otra cosa, es otro tema, ¿no? Okay. Entonces, un predicador dijo, vino un hombre, hubo un hombre, y habló de Juan el Bautista. Y luego dice, enviado de Dios. Juan fue llamado por Dios especialmente y se anuncia inclusive su nacimiento. El cual se llamaba Juan, ya es para identificarlo. Así que ahí está, vino un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Ahí está, un bosquejo, bueno, para presentarse. Muy bien. Este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y miren qué precioso, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Se batalló mucho para que el mundo conociera a Jesús. No le conoció. El mundo, nosotros aquí somos, los humanos somos, pues hombre, no, una gente que está aquí por coincidencia, porque sea, ¿no? Y qué triste que la gente que esté aquí y disfrute de la naturaleza, disfrute del sol que sale sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos y injustos, que este hombre que disfruta de tantas bendiciones de Dios no le conozca. Eso es lo más triste. Vino al mundo y el mundo no le conoció. Y es más, dice Juan, vino a los suyos
o a lo suyo. Sí, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío. Y recordemos que el Señor Jesús, en su ministerio, se limitaba nada más al puro pueblo judío. Hubo el caso de una mujer sirofenicia, ¿verdad? Que rogaba al Señor que cenara a su hija, y el Señor le dijo, no es justo. Habló inclusive ahí muy duro el Señor, no es justo quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Tú y esa hija tuya son de los perrillos, y no es justo hacer tal cosa. Muy duro. Pero el Señor sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Aquella mujer dijo, sí, pero también los hijos se alimentan de lo que cae de las migajas de los hijos. Dame de las migajas y sáname. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y le sanó a la hija. Bueno. Y aquí el texto dice, y los suyos no le recibieron. Pero miren qué bonito el siguiente versículo. Léelo, hija. El versículo 12. Pero volteadita para allá. Levantadita, ponte en pie y volteado para allá. A ver cómo le haces, pero para que vean las dos cosas. Sí, eso. Bueno, léelo nada más. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. Era imposible que lo dijera, ¿verdad? Pero qué bueno. Ya ven, hermanos, qué hermoso versículo ese. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A ti y a mí. A todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¡Qué bendición! Aunque no somos judíos, pero ya con el hecho de que lo recibamos, ya somos bendecidos por Dios. E incluso es importante puntualizar en esto a todos los que le recibieron. Es importante recibir a Cristo, que no nada más quede aquí en el oído y en la boca, sino que entre en el corazón. Pues a todos los que les recibieron, y luego de ser hechos hijos de Dios. Y luego, para que no dudemos, porque no deja de ser un misterio ese recibirlo. Pero ¿cómo lo recibo? Ya llegó a la casa y me tocó allí, ¿o qué? Está tocando acá la puerta del corazón, y aquí es donde hay que abrirle y recibirlo. Y esta puerta que está aquí no tiene manera de abrirse por fuera, tiene que abrirse por dentro. La persona tiene que hacer la decisión muy personal. Señor, estoy dispuesto a recibirte, vete. Ahora sí, dame la demostración de que ya te recibí. Y entonces dice, sigue diciendo el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre, o creer en Cristo, creer en su nombre, esto es recibirlo. No tenemos que abrir aquí el corazón para que entre Él. No, sencillamente es depositar nuestra confianza en Él, y Él entra en nuestro corazón. Así es de maravilloso esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que sigue diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No soy salvo porque mi madre lo fue. No, soy por decisión personal. Mi madre creyó en el Señor Jesús, pero para que yo reciba todas esas bendiciones necesito ahora yo creer en el Señor Jesús. Eso es lo que dice aquí, quiere decirnos aquí el texto. Así que recibir a Cristo es aceptarlo en el corazón. Y me gusta mucho lo que encontramos ahí en Romanos capítulo 10. Romanos 10, donde dice más, ¿qué dice? Cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Les platiqué del caso de una hermana que yo recién bauticé allí en la primera, hace poquito, y me presentó a su esposo que estaba allí a un lado. Dice: este es mi esposo, nomás que él es inconverso. Y eso significa mucho, ¿verdad? Una persona que está allí y que le dicen que es inconverso, pues se siente un poquito mal. Así que le digo: bueno, pues aquí va a dejar de ser inconverso. Ahora verás, acércate, hermano. Mira, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es la palabra de fe la cual predicamos, que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees en esto? Sí. Bueno, ya, dejó de ser inconverso. Porque se aprovechó la oportunidad que estaba tan cerquita de él. Recibir a Cristo, de creer en que Él es lo que dice la Biblia, lo que dicen los evangelios. ¿Qué dicen los evangelios acerca de Cristo, hijo? ¿Qué dicen? No dejé esto hablar a gusto. ¿Qué dicen los evangelios acerca de Cristo? ¿Te acuerdas? ¿No? Que es maravilloso, que es el Mesías, que es el Hijo del Hombre y que es Dios mismo. ¿Qué dicen los evangelios de Jesús? Que es maravilloso. Bueno, Que es Mesías, muy bien. Que es El hombre y que es Dios mismo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es Dani? Maravilloso el Mesías, el Hijo del Hombre y Dios mismo. Y Dios mismo, ok. Así ya muy rápido, que bueno, gracias al Señor. Eso es todo. Y es lo que dice aquí la Biblia: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? El maravilloso, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo del Hombre y Dios. Que si confesares esto y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ya eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Y agrega: los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Perdón que yo regrese ahí, pero vale la pena. No es porque mis padres lo fueron. Yo necesito hacer mi decisión muy personal. Es cosa muy personal de cada quien. Y el Señor actúa en la persona y Él se entrega. Cuando menos se lo espera, se entrega. Déjenme platicarles una última experiencia. Ahorita dejamos pendiente el versículo 14 porque conviene mencionar algo de eso. Hubo una persona que de joven se dedicó al contrabando de droga y por supuesto pues era también drogadicto. Y su mamá y su abuelita y su nieta, bueno, los dos miembros de la familia estaban preocupados por él y lo invitaban cada vez que había algún evangelista, lo invitaban y él pues rechazaba y no aceptaba. Pero por por fin un día aceptó y fue con ellos. Ahora sí voy a acompañarles. No, pues se pusieron felices la mamá y la hermana o lo que sea, ¿no? Se pusieron felices. ¡Qué bueno que vino! Y fue para escuchar un mensaje evangelístico. Y lo presentó con el pastor, con el poder del Espíritu Santo, y luego hizo la invitación. ¿Cuántos en este momento se rinden a Cristo, lo aceptan en su corazón, y él sentía en su corazón el deseo de pronto? Pero también el yo se presentó allí en ese momento y él se agarró de las bancas. No eran sillas como eso, se agarró de las bancas. No, yo no paso. Pero por el otro lado el Señor estaba tocándole su corazón y cuando menos pensó ya estaba allá al frente, sin uñas, pero ahí estaba allá al frente, entregado al Señor. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Cuando Dios viene, hermanos, es una cosa preciosa. Y termina diciendo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese último versículo vamos a leerlo 3 veces y a ver si ya se lo aprendieron, y si no se lo aprendieron, entonces no se quedan a comer. No, esa es la parte, no lo debemos salir. Este último, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor. Otra vez, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez. Ese verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito Señor. Gracias, hermanos, que Dios me les bendiga ricamente. Muchas gracias a Dios por la expresión de su palabra, clara y precisa, y creo que yo esperaba que el pastor también hiciera la invitación de una vez. Es un mensaje hermosísimo, evangelístico, y pues si aquí hay alguien que aún no ha rendido su vida a Cristo, si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, y Dios ha hablado a través de esta exposición de la palabra, ¿por qué no se pone de pie ahí en su lugar y nos dice: yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida? Si alguien siente ese impulso, dígale: aquí estoy yo siento eso. Ese impulso que yo no me lo explico, pero aquí está. Sí, es tu abuelito, pero no necesita que sea tu abuelito, tú haz tu decisión. ¿Te gustaría recibir al Señor Jesús en tu corazón? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Póngase al lado de su abuelito, mío. ¿Ustedes qué dicen? Ya lo han hecho, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? En sus clases, pero ahorita aquí queremos verlo allá a nivel congregación. Pásenme al frente, ya lo han hecho en su casa. Me consta con mi hermana Claudia, pero pásenle al frente, mis niñas. La chiquita se levantó luego, pero como no se levantaron los demás, dijo: bueno, yo me levanto. Pásenle un poquito al frente. Si llegue más, yo creo que ya todos los demás ya tenemos esa experiencia con el Señor, ¿verdad? Vamos a... En Dani yo ya la he visto, en Dani, ¿verdad? No sé si lo has hecho ya públicamente, esa decisión. Ya. ¿Ya está? Vamos a hacer una oración por Gael, que Dios ha tocado su corazón para venir a los pies de Cristo, y vamos a agradecerle a Dios por esta decisión tan importante en su vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el sermón de esta mañana, Señor, que nos recuerda que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos encontrar el camino a ti. Esta palabra, Señor, que ha sido expuesta ha llegado al corazón de mi nieto Gael, Señor, quien hoy quiere rendir su vida a ti, quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu sea derramado en él, que él entienda, Señor, la importancia de esta decisión que él ha tomado, que sea una semilla fértil, Señor, que pueda crecer y dar fruto, y darle a él, Señor, esta paz que solo tú puedes darnos, de saber que ya somos hijos tuyos y que de hoy en adelante tú te encargarás de su vida, Señor. Tú lo guiarás por tu camino, tú lo iluminarás, tú lo protegerás, como lo has hecho con cada uno de nosotros que te hemos recibido
aceptado y confesado como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias de todo corazón, Padre. Hay gozo en el cielo, como dice tu palabra, por un pecador arrepentido, y hay gozo aquí en esta congregación, Padre, por la vida de Gael. Bendícele, Señor, de hoy en adelante como hijo tuyo. Lo suplicamos y te agradecemos, Señor, el esfuerzo de Tsunami para traerlo a esta congregación, Señor. Bendíceles como familia, en todo momento sé con ellos, y guíanos a todos por tu camino. En el nombre y los méritos de tu Hijo Jesús, lo agradecemos y lo rogamos todo. Amén. Vamos a tener un último canto.